día de hoy tenemos una invitada súper especial. Ella es de El Salvador, igual que nuestro compañero Ernesto. Ernesto, muchas gracias porque siempre estás aquí presente. Entonces, ella se llama Claudia Carolina Amaya y nos trae un tema muy importante, es la educación STEAM. Y esta educación pues realmente no es algo como tal tan nuevo, pero sí es algo que necesita mucho refuerzo y hoy en día más que nunca. Entonces, vamos a dejar que Claudia nos hable un poquito de ella. Cuéntanos, Claudia, ¿dónde has estado? ¿Dónde te encuentran? ¿Y por qué este tema? Por favor. ¿Cómo no? Muchas gracias. Mi nombre es Claudia y pues estoy aquí en San Salvador tratando de apoyar un poco la parte de la educación en cuanto a cambiar aquella idea que teníamos de la educación bancaria, de la educación tradicional y darle un poquito de toque de interactividad, de un rol del docente que sea más acompañando al estudiante y definitivamente STEAM nos da esa posibilidad, nos da la puerta para poder hacer un cambio en la educación desde muy pequeños hasta nivel superior. Entonces, la educación STEAM, a pesar de que sí ya tendrá que unos 30 años quizás de empezarse a dar el término, definitivamente no se ha logrado potenciar lo que es, sobre todo acá en América Latina, creo yo que se ha quedado en stand-by y hay que tratar de fomentarla y sacarle el mejor provecho que se pueda. Muchas gracias. Fíjate que aquí te mandan saludos y mandan saludos aquí de México, Ciudad de México, de Venezuela, de Perú, de Colombia, de Guatemala, de El Salvador. Entonces, esta Muchas conferencia va a gracias. llegar a muchos lugares y eso es precisamente lo que queremos, que no solamente la puedan escuchar, sino ponerla en práctica. Y yo creo que con tu conferencia vamos a lograrlo. Muchas gracias. Sí, esperemos que logremos incidir en varios educadores. Claro que sí, todo tuyo el micrófono. Muchas Gracias, gracias. Claudia. Muchas gracias. Bueno, eh, en primer lugar, quizás retomar el tema de la educación STEAM es porque últimamente ha habido precisamente una especie de acomodamiento, llamémoslo así, en la educación, pensando que lo que estamos haciendo es STEAM y no lo es. Acá en El Salvador, voy a hablar específicamente, hay una apuesta por este modelo para sacar provecho de toda la parte que implica el término de STEAM. Este día, pues voy a compartir con ustedes precisamente un poco de la introducción del término. Vamos a ver un poco también sobre las estrategias, específicamente aprendizaje por indagación, algunas herramientas digitales para implementar esto dentro del aula, porque a veces nos quedamos un poquito en la teoría sin tener cómo aplicarla. Y pues luego vamos a tener un espacio de preguntas y dudas. Sin embargo, si en el chat ustedes quieren hacer alguna consulta de algún término o algo que no se haya logrado entender bien, pues con mucho gusto lo voy a hacer y Samantha pues me avisa nada más para estar pendiente yo también del chat. Claro. Vamos a empezar. ¿Ok? En primer lugar, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la educación STEAM. Para algunos será algo ya conocido, para otros simplemente no tenemos idea de lo que es. Y para ello, vamos a hablar precisamente de qué es la educación STEAM, cuáles son los elementos que componen esta educación, las bases teóricas para que veamos que no es algo que se ha sacado de la manga y que no tiene una base teórica. Y además, pues precisamente las ventajas y los beneficios que ésta tiene. En primer lugar, vamos a ver los orígenes. ¿De dónde es que surge este término? Bueno, les cuento que allá por el año 2000, 1999, 2000, se empezaron a dar ciertos pasos para este término, pero al principio se llamaba, era el acrónimo SMET, ¿verdad? Que se refería precisamente a algunos campos de ciertas profesiones y que se daba, pero no se lograba concretar el término. Más adelante, allá por el 2001, se da ya un cambio y se le reduce a STEM. ¿Qué es STEM? Bueno, STEM es un acrónimo de precisamente estas disciplinas que trata de agrupar, que es ciencia, son las siglas en inglés, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática.
a lo largo del tiempo, al transcurrir el tiempo, pues lo que se ha ido haciendo es tratando de que este término describa no solamente la educación, como quizás lo hemos visto, sino por el contrario. Surgió como un término para referirse al ámbito profesional de las carreras que precisamente tenían ciencia o tecnología o tenían ingeniería o matemática, vistas hasta cierto punto por aparte, pero que el término lo lograba agrupar. Pero no nada más es el ámbito profesional, es decir, no es nada más donde nos vamos a desarrollar como ya ciudadanos y todo esto, sino más bien ahora lo estamos viendo y es lo que ha logrado tener un impacto más profundo, que es el conjunto de precisamente los conocimientos, las competencias y las prácticas de estas disciplinas. Ya después se ha empezado a dar un poco diferentes modificaciones al término. Ahora ya estamos hablando de STEAM, que es agregar una letra nueva, que es la A, ya lo vamos a ver más detenidamente, donde tenemos precisamente el arte. Hay otros que ya le agregan la H, que son las humanidades. Hay otros que simplemente ponen una X. Entonces, es un término que se está últimamente reinventando por la misma demanda que tenemos en la sociedad. La educación STEM, que es lo que vamos a detenernos este día, que nos llevará luego a un ámbito profesional y que para ello nos estamos preparando, también tiene ciertos argumentos. No es nada más porque la educación STEM es lo que está de moda, sino por el contrario, hay un argumento práctico. El práctico es aquel que simplemente es que tenemos tecnología en todo momento de nuestra vida cotidiana para encender el televisor, para la computadora, para comunicarnos, para hacer una videollamada, y por qué no llamarlo ahora también para la educación. Entonces es una parte de argumento que es muy fuerte porque estamos día a día con este ámbito práctico. También es cívico-democrático porque los ciudadanos ahora tenemos derecho a ser incidentes en la parte de tomar en cuenta políticas, de tomar en cuenta decisiones que tienen que ver con la tecnología. Pongámonos a pensar antes, la revolución industrial nos dio un chispazo con la energía eléctrica y a la fecha seguimos dependiendo de la energía eléctrica. La tecnología, por lo tanto, tiene esa misma incidencia que no va a detenerse. Por el contrario, estamos viendo inteligencia artificial, estamos viendo una realidad aumentada, estamos viendo diferentes términos nuevos en tecnología que lo que únicamente necesitamos es conocerlos para poder tener un pensamiento crítico dentro de esta sociedad que estamos viviendo. A nivel cultural, sabemos que desde nuestro amigo Platón, Aristóteles y todo esto, ellos por medio de sus conocimientos de matemática, de astrología, de astronomía, toda esta parte que ellos lograban desarrollar, fue creando su desarrollo humano. Y esto es parte de la cultura. Y definitivamente no cabe duda que en la parte económica tenemos una gran incidencia ahora. Y creo yo que eso es lo más importante en el sentido de la sociedad y del impulso que se le quiere dar a la educación STEM. ¿Por qué? Porque el ámbito laboral ahora estará dirigido precisamente a estas disciplinas. Ya no podemos ver nada más a un médico sin tener a la tecnología a la mano. Ya no podemos ver a un economista sin tener a la tecnología a la mano, un ingeniero sin tener tecnología. Ya no lo podemos ver por separado. Se tiene que empezar a ver el STEM como precisamente la punta de lanza para entrar al ámbito laboral en diferentes términos, en diferentes profesiones. Vamos a continuar con los elementos que tiene precisamente STEAM, que es del que vamos a hablar y que es el que se está dando últimamente más fuerte, incluyendo el arte. Ya vamos a ver por qué. En el término de ciencia, bueno, sabemos que desde hace mucho tiempo el hombre siempre se ha preguntado por qué existo, por qué pasa este fenómeno, y pues la ciencia es lo que nos da la respuesta por medio de un método científico que tengamos y que nos hace precisamente encontrar soluciones. ¿Qué parte tiene esto ahora que ver con la tecnología? Pues que la tecnología nos permite encontrar soluciones más prácticas, más rápidas y que nos permite también enlazar todas las diferentes disciplinas. En ingeniería
ahora sabemos, y lo hablábamos antes, acerca de la robótica, se empiezan a dar en los jóvenes y en los niños desde muy temprana edad, y por lo tanto no podemos pensar que la ingeniería y esa parte de creatividad que va de la mano también con arte, esa parte artística que tiene todo ser humano y que se necesita desarrollar, van juntos de la mano. Y aunque los educadores de matemáticas no me dejarán mentir, matemáticas siempre nos dicen, ¿para qué me va a servir matemáticas en la vida? Pues ahora lo que pretende la educación STEAM es encontrarle un sentido a todo el conjunto, no a matemática por aparte, no a ciencia por aparte, sino un conjunto que nos dé las herramientas y las competencias para poder salir a un ámbito laboral y poder desarrollar estas habilidades que podemos llegar a tener. En cuanto a las bases teóricas, bueno, STEAM es un modelo que se está dando dentro de las aulas. Tenemos el modelo interdisciplinar. ¿Qué es esto? Bueno, precisamente lo que hablábamos, tenemos varias disciplinas que se llegan a compenetrar de tal manera que no vamos a poder hacer una sin la otra. No tiene ninguna preponderancia. Matemática no es más importante que ingeniería o que arte, como tal vez a veces hemos estado acostumbrados a que el que es matemático es más inteligente o los ingenieros tienen mayor nivel porque desarrollan otras habilidades. Pues no, en este modelo lo que nos pretende es que juntos se haga un pensamiento basado en las diferentes disciplinas. Y es ahí la importancia de que poco a poco se van uniendo otras disciplinas, entre ellas la humanística, que me parece que le da la esencia de, como siempre lo he dicho yo, de humanizar la tecnología, de humanizar esta parte de lo que es tan abstracto y que no podemos tocar, pero que lo humano nos permite hacerlo. El enfoque constructivista creo yo que es conocido por muchos educadores, es quizás de lo más antiguo, llamémoslo así, en la base teórica. Sabemos que el conocimiento no lo podemos simplemente dar, sino que se tiene que construir. Pensemos también allá en nuestros amigos Platón, Aristóteles, todos los antiguos, los de la época medieval, que lo que hacían era construir un conocimiento poco a poco. Y estos eran los grandes sabios, estos eran los que tenían un conocimiento mayor que los demás, porque construían y por lo tanto resolvían problemas de la vida diaria. No es que resolvían un problema matemático que no tenía sentido, es que encontraban una solución matemática a un problema cotidiano. El enfoque constructivista es lo que nos da ir paso a paso para tener un aprendizaje significativo dentro de este modelo. Definitivamente el enfoque interactivo es lo que tiene STEAM. STEAM lo que busca es que ese concepto abstracto que tenemos, por ejemplo, de campo eléctrico, que difícilmente vamos a ver un campo eléctrico, pues nosotros tengamos la capacidad de hacer, en este caso, por ejemplo, una simulación dentro del ambiente digital y tener una interacción y por lo tanto tener también esa idea de que estamos tocando algo a pesar de que no lo vemos, pero que estamos interactuando con esto. La interacción con simulaciones y con software que nos den la posibilidad de darle una imagen a algo que tal vez no lo tenemos es muy importante en el ambiente de STEAM. Y definitivamente también creo que es muy conocido, las metodologías activas han tenido ahora un gran despliegue desde el Flipped Classroom. Obviamente, después de nuestro contexto del COVID-19, se nos ha hecho que las metodologías activas aplicadas en la enseñanza virtual ha tenido un gran despliegue y entre ellas, pues tenemos precisamente la parte de el aprendizaje por proyectos, por retos, el Flipped Classroom, como lo mencionaba, gamificación. Todas estas lo que buscan es que el estudiante sea precisamente el protagonista de nuestra enseñanza, de nuestro proceso, y que el estudiante tenga a un docente, a un tutor, a un guía, como lo queramos llamar, simplemente para guiarlo, para ser un facilitador de los conocimientos. Las metodologías activas lo que pretenden es que el estudiante se apropie del conocimiento para poderlo comprender, no para memorizarlo, dejar a un lado todo lo que en matemática teníamos, por ejemplo, de memorizarnos ciertas fórmulas sin entender qué eran las fórmulas. En física, pues tenemos un
tiro parabólico, cómo se hace esto, qué representa realmente la fórmula, y eso es lo que busca. No pretende el modelo STEAM que usted memorice, sino que comprenda y que se apropie de los conocimientos. Vamos a continuar con la fase de desarrollo del proyecto. Si se busca esto dentro del aula, ¿qué es lo que vamos a tener? En la educación infantil se hace un despertar. Mikko Kaku, que es un físico, decía que hasta los 10 años, 8 o 10 años, el niño es un curioso nato. Él lo que quiere es saber por qué. Y los que somos padres y madres de familia sabemos que entre esas edades tenemos que tener las respuestas así, porque los niños preguntan mucho. Y esa curiosidad que se da en los niños es lo que se debe de potenciar para desarrollar más adelante ciertas competencias dentro de ellos, ciertas habilidades dentro de ellos. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a educación media, entonces ellos empezarán, tal vez lo que fue un juego al principio, de interactuar con bloques, de construir con legos, de un juego lúdico acerca de matemática, de la tecnología, jugar simplemente videojuegos que le den algunas enseñanzas. Cuando se llega a educación media, que acá hablamos entre los 13 años a los 18 años aproximadamente, ellos ya empiezan a apropiarse de los conocimientos de una forma más reflexiva y con un pensamiento crítico mucho más desarrollado que el que se da si no tuviéramos este modelo STEAM. En la mayoría de jóvenes, y no me dejarán mentir, ¿qué vas a hacer cuando sea grande? Voy a ser médico como mi papá. Voy a ser ingeniero como mi papá. Pues yo me voy a dedicar a la empresa de mi papá o de mi mamá. O no tienen una vocación porque no se les ha permitido desarrollar esta vocación. Lo que busca STEAM es darle las herramientas, es decirle, bueno, usted puede desarrollar STEAM, usted puede desarrollar ciencias, tecnología, arte, usted puede ser un artista, usted tiene creatividad, usted es bueno para las matemáticas, decida. ¿Por qué es tan importante entonces? Porque usted va a hacer su profesión por vocación, no porque le va a dar más dinero o no porque le va a dar simplemente, es lo que le dan de herencia a sus papás o qué sé yo, sino por vocación. Pero muchas veces, y aquí voy a tomar en cuenta un poquito del próximo tema que vamos a tener en otro webinar, acerca de las niñas, muchas veces las niñas no desarrollan ciertas habilidades porque están enfrascadas con eso de que yo no alcanzo ese nivel de conocimiento, yo no puedo matemáticas, yo no puedo ciencia, ¿cómo voy a ser ingeniera? Sin embargo, últimamente ha habido un rollo muy grande en cuanto a que las niñas y las mujeres tenemos capacidades igual. La igualdad está no en ser mejor, sino simplemente en tener las mismas oportunidades en un ámbito laboral, que es el siguiente fase, donde nosotros podamos descubrir dónde somos buenos y dónde queremos desarrollar nuestras competencias y nuestras habilidades. El desarrollo de STEAM, en la fase del desarrollo de STEAM, al tenerlos desde pequeños, nos abre la posibilidad de precisamente disfrutar lo que vamos a hacer más adelante. Y por lo tanto, ante una sociedad que se viene donde el trabajo en equipo es muy importante, donde en ningún lado va a trabajar usted como una sola persona, como individuo, siempre va a tener un grupo alrededor suyo. La educación STEAM precisamente eso es lo que fomenta, trabajar en equipo, tener liderazgo, desarrollar un poco las diferentes habilidades. Si usted es creativa, pues quizás será el que diseñe un plan. Si usted es más maker, pues hará una construcción. Si usted es bueno para las matemáticas, hará precisamente unos cálculos. Y ya vamos a ver un ejemplo que tengo de un proyecto que se implementó en un colegio, donde precisamente se implementaba toda esta parte de STEAM. Las ventajas son muchas. La ventaja es primero que estamos acostumbrados a ver el error como algo malo. STEAM nos presenta que el error es como un pedagogo para nosotros. Es aquel que nos va guiando. Te equivocaste aquí, bueno, cambia de lugar y lograrás encontrar precisamente la solución. Es simplemente probar y equivocarse.
probar y equivocarse, llegará un momento en que ya no se va a equivocar, entre comillas, y el error que tenemos tan marcado como algo negativo dentro de la educación pasará a ser un aliado para aprender y descubrir y apropiarse de los conocimientos. STEAM está dentro de todas las partes que se puede aplicar. Está la parte del aprendizaje basado en proyectos. La mayoría de profesiones trabajan por proyectos. Crear un proyecto no es nada sencillo, pero si se empiezan a hacer ciertos pasos desde que estamos en la escuela, en primaria, en parvularia, si se acostumbra al joven a crear una hipótesis, a refutar una hipótesis, a pensar, a reflexionar, a concluir y a trabajar en equipo, sobre todo, que creo yo que es una de las grandes ventajas que también tiene STEAM. Se desarrollarán otras habilidades y otras competencias que no se desarrollan cuando se trabaja de forma individual y sobre todo cuando se trabaja de forma como memorística, como que no quiero poner en práctica. El aprendizaje basado en proyectos responde a una necesidad de la vida cotidiana, por lo tanto, se busca una solución en conjunto y no es nada más algo hipotético, sino que se busca una solución. La motivación, no hay nada mejor que para aprender estar motivados. Si usted está motivado en algo, créanme que lo va a aprender. Y hay muchos estudiantes que dicen, ir a la escuela, pero créanme que la diferencia se ve cuando hay algo que los enamora, que los llama, que los entusiasma, que los lleva al siguiente día, que están pensando en qué van a hacer, cómo solucionar el problema que quedaron en el proyecto y que tal vez lo están realizando en la escuela. La motivación que se siente de crear algo no es la misma que simplemente desarrollar una hoja de ejercicios. La motivación que se siente para desarrollar un proyecto y llegar a algo físico y entregar algo, créanme que es la mayor motivación para los estudiantes, sobre todo en esta época donde ellos, la tecnología es tan sencilla para ellos, pero simplemente motivarlos a ocupar la tecnología en otras cosas que no sean nada más redes sociales y juegos, también los motiva mucho. Como repetía, el trabajo en equipo desarrolla incluso conocerse entre los pares. Es conocerse entre ellos y decir, bueno, reconozco en el otro que tiene esta habilidad que yo no tengo. Por lo tanto, me dejaré ayudar por el otro para crear un conjunto y un equipo y un proyecto y un resultado y algo que me dé satisfacción a mí, porque el otro tiene esta capacidad y yo no. El trabajo en equipo es la parte humana para mí de STEAM, es donde desarrollan esas habilidades que ahora llamamos blandas, donde son tan importantes para los próximos empleos, las profesiones. Sin las habilidades blandas no podremos ser capaces de estar en equipo y desarrollar la resiliencia de volver y de estar a cumplir ciertas metas que nos queremos cumplir, que queremos cumplir. Y precisamente esto va de la mano con las oportunidades laborales, el abanico de oportunidades laborales. A esta altura, yo creo que hay muchos empleos que surgirán dentro de 10 años y que no tenemos ni idea que existen en este momento. La parte de los empleos es simplemente algo que va de la mano de las tecnologías, que va de la mano de esta parte del desarrollo que se está haciendo de competencias digitales y que por lo tanto las oportunidades laborales se crearán en base a lo que nosotros hagamos ahora como educadores en los niños, en los jóvenes, para que cuando ellos entren al ámbito laboral tengan esas capacidades. Voy a hablar un poco sobre el aprendizaje por indagación, que es una de las estrategias donde se puede implementar precisamente STEAM. Me voy a detener antes, no sé si hay alguna consulta, algo hasta ahora. Un comentario por acá dice, sí. Luis, habrá nuevos empleos y muchos también desaparecerán. Exacto. Yo coincido. Exacto, sí, creo que eso es lo que estábamos hablando. Muchas cosas que son mecánicas pasarán a ser hechas por máquinas
No es que pensemos, por favor, que vamos a estar totalmente rodeados de robots. Bueno, no se sabe, pero sí van a desaparecer ese tipo de empleos donde hay un mecanismo y que puede ser hecho por una máquina. Y sin embargo surgirán esas nuevas profesiones donde el pensamiento, donde la razón, el diseño, la creatividad, eso que no tiene un robot, eso que simplemente solamente los humanos podemos generar, precisamente la tecnología, la misma tecnología. Sin nuestra inteligencia, sin nuestros cerebros, no podríamos estar donde estamos a esta fecha. Entonces, sí, definitivamente los empleos será totalmente diferente. Bueno, vamos a ver esto de aprendizaje por indagación. ¿Qué es la enseñanza y el aprendizaje por indagación? Vamos a ver los diferentes roles de los participantes. En primer lugar, tenemos el rol del maestro, del guía, como lo queramos llamar. El rol del maestro no es nada más que generar un conflicto cognitivo. ¿A qué nos referimos con esto? Es a que usted tiene que crear duda, crear preguntas, obviamente indagación, es decir, que reflexionen acerca de un fenómeno que se está dando y ese es el rol del docente. ¿Qué pasará si esto sucede de esta forma? Tiene que preguntar, el rol del maestro ya no tiene que ser, miren, escriban en su cuaderno y copien el concepto de. No, se tendrá que construir el concepto en base a preguntas dirigidas, podría ser por el docente, y que juntos lleguen a una conclusión. Y aquí es que va el pensamiento crítico que se está desarrollando en ellos. El docente no será alguien que se pare a hablar, ni que se siente a escribir, ni que como muchos docentes últimamente han dicho, bueno, vamos a dar clases virtuales, pongo una presentación y ahí voy. No, la figura activa es precisamente esa. El rol del maestro tiene que ser algo que genere en el estudiante precisamente también la actividad y por eso decimos que el rol del estudiante es un aprendizaje activo, lo que hablábamos de las metodologías activas. Ya no podemos quedarnos nada más en que el estudiante va a copiar y a hacer amén a todo lo que nosotros decimos. El rol del investigador, eh, creo yo que la investigación es de esas profesiones, llamémoslo así, o de esas habilidades que últimamente se han quedado en stand-by en muchos lugares. El docente, de por sí, el docente tiene que ser un investigador de su entorno, del aula, pero también tiene que generar en los estudiantes esa cosquillita de investigar un fenómeno dado. Y esto, ¿por qué? Pues precisamente porque de esa forma él va a llegar a conclusiones y ella también podrá decir, bueno, ahora yo reflexiono sobre esto y concluyo lo siguiente. Es como una línea de acción, ¿ok? Es como decir, bueno, yo creo que pasará esto, investigo, reflexiono y concluyo. Y esto es lo que el estudiante va a hacer cuando entremos a esta estrategia por indagación. Hay diferentes niveles de indagación. La primera es la confirmatoria, que está simplemente basada en la confirmación y verificación de leyes y teorías. ¿Qué quiere decir? Bueno, que usted le da, por ejemplo, estamos viendo, qué sé yo, empuje en física, y usted pone un vasito y entonces dice, bueno, ¿qué pasará si yo tiro un cubito de hierro? Pues se hundirá. Y si pongo un cubito, qué sé yo, de madera, ¿qué pasará? Y entonces él confirma una ley que ya se le ha dado. Entonces es simplemente este tipo de indagación, confirmar en base a un experimento lo que está pasando. En la indagación estructurada es un poquito diferente porque entonces ya el facilitador, el docente, lo que tiene es una forma de desarrollar estas confirmaciones que él va a hacer. Ya habrán actividades por parte de él, pero sí influye de cierta manera guiando por donde tiene que ir la indagación. Es decir, hay una hoja de actividad donde tiene preguntas ya estructuradas porque lo queremos llevar a un punto, ¿verdad? Dependerá del tipo y del contexto en el que se encuentre. Esta podría ser una muy buena forma de aplicar la indagación. La guiada es como el tercer nivel,
porque el facilitador simplemente le va a decir, yo creo que si se va por este camino, puede llegar a este. O ¿por qué no prueba de esta forma? Pero no le dirá exactamente lo que tiene que hacer, sino que simplemente dará tips, consejos, le cooperará a la hora de hacer un experimento, pero no llegará a tener tanta incidencia como el anterior, que es la estructurada. Y el último nivel, y quizás el nivel que realmente es lo más cercano cuando ya esté en la vida cotidiana, en el ámbito laboral, es que sea una investigación real basando desde cero, sin tener nada, y que él cree una investigación acerca de, y por lo tanto tiene que indagar, concluir lo que hablábamos anteriormente, reflexionar, hacer instrumentos de evaluación, si es lo que busca. Entonces tiene que tener esta niveles, va precisamente de forma ascendente, y la abierta pues es lo que queremos, ¿verdad? Que se desarrolle en algún momento este tipo de indagación. La relación entre STEAM y el pensamiento científico, esto está tomado de un artículo de la OEA, de la alfabetización científica y desarrollo del pensamiento crítico, y nos dice que la educación STEAM, desde la indagación, precisamente esto es lo que nos permite formular preguntas, planear y ejecutar una metodología para resolver, para solucionar el fenómeno o el problema, recolección y análisis de resultados, pueden ser datos, ¿verdad?, que usted va tomando en una tablita, dependiendo de lo que ha visto, y concluir y abrir espacios de socialización. Fíjense qué importante es que luego que usted tiene sus resultados, no se quede con ellos, sino que lo que tiene que hacer es transmitirlo, es socializarlo, porque es la única forma que usted sabrá si su experimento, si su indagación realmente tiene una incidencia dentro del grupo social. Y desde la naturaleza de la investigación científica, promueve la aplicación de ideas científicas. A veces científico lo vemos como bastante elevado, pero científico es aquello todo que le da una solución a un fenómeno o a un problema que está surgiendo en la vida cotidiana. Desarrolla las habilidades científicas, y la estrategia de enseñanza es para el aprendizaje significativo. STEAM, creo yo, que es lo que más nos está aportando en estos tiempos. ¿Cómo vamos? Vamos bien. ¿Hasta acá hay alguna duda, pregunta, aporte, comentario? Parece que no. Vamos bien. Ok, vamos a ver. ¿Qué herramientas digitales? Aquí quiero hacer una aclaración. Pensamos en herramientas digitales para la implementación de STEAM, pero no solamente digital. Hay muchas cosas que se pueden hacer en físico, que se puede construir, que se puede reciclar, pero hoy nos vamos a basar en las herramientas digitales para la implementación. Y solamente voy a mencionar algunas por cada disciplina. Por ejemplo, en matemática, últimamente de nada nos sirve poner al muchacho o a la niña a hacer una ecuación gigante si no entiende lo que está pasando, si no entienden qué se va a aplicar. ¿Por qué? Porque también ahora usted puede encontrar mucho software donde le da la oportunidad de resolver ecuaciones en un minuto. Hay tantas para teléfono y para computadora y todo eso que a veces se pierde el sentido de hacer una ecuación gigante y que la pueda resolver. Si puede resolver simplemente una ecuación sencilla, y entienda de dónde surge esa ecuación. Hay mucho software ahora también por ejemplo, para hacer gráficas, para entender esa parte abstracta que siempre hemos dicho de la matemática y lograr darle una dimensión, el plano complejo, el plano de los sólidos de revolución, toda esta parte. Ahora existen tantos software que ya no necesitamos quedarnos en simplemente lo mecánico, sino más bien en la aplicación de la matemática, que creo que es mucho más importante que simplemente tomar recursos que no tienen que no abonan al aprendizaje, pues. En el caso de ciencias, voy a retomar, y en este caso voy a retomar a FED, que nos da la herramienta de una simulación precisamente de eso que no es tan sencillo visualizar, que quizás dentro de un aula, si bajamos un poquito y ponemos los pies en la tierra, en nuestra América Latina, hay muchos aulas, centros escolares que están en lugares rurales donde un laboratorio no lo tenemos a la mano. Y simulaciones como FET nos permite precisamente eso, tener un poquito
de acceso a ciertos fenómenos que se dan y que no los podríamos experimentar si no fuera por simulaciones. Esas herramientas son las que nos permiten con STEAM hacer este juego de implementar las diferentes disciplinas para poder llevarlas a cabo y tener las herramientas para ello. En el caso de programación, muchos sabemos, por ejemplo, de Scratch, tenemos también, bueno, más adelante ya los lenguajes de programación, pero ahora desde nivel escolar podemos empezar a hacer la programación por bloques y esto simplemente es un recurso que se nos da y que los niños y los jóvenes están tan acostumbrados a programar sin darse cuenta que están programando. Por lo tanto, ya no podemos pensar que la tecnología va a ser algo que no van a estar acostumbrados, que nadie se va a dedicar a la tecnología más adelante y que los recursos digitales que tenemos son increíbles. Ahora hablábamos anteriormente que la robótica ha tomado tal preponderancia ahora en nuestras aulas que la mayoría tienen su laboratorio de robótica, incluso su asignatura de robótica. Pero, ¿qué va a ser de la robótica si no logramos compaginarla con las otras ciencias? Y pues por último tenemos también todas esas herramientas colaborativas que nos permiten precisamente el lado humano de STEAM, de que no estamos aislados, que sino que estamos en un grupo, en un equipo, que juntos podemos buscar soluciones precisamente para algún problema que se nos genere. Vamos ahora a un ejemplo práctico, porque todo lo hemos hablado como muy en el aire. ¿Cómo vamos a implementar esto dentro del aula? ¿Cómo podría ser una opción? Aprovechando la tecnología, obviamente. Y con el permiso de ustedes vamos a cambiar de ventana. Ok, vamos a... Y voy a tener que estar viendo de este lado. Bueno, en nuestro Microsoft Teams nos permite tener un cuadernito, como se puede conocer, un cuadernito de OneNote, ¿ok? Este de por sí es una herramienta muy oportuna para los educadores, siempre y cuando tengamos muy estructurado nuestra clase, nuestra planificación y todo eso. Y bueno, OneNote nos da precisamente la oportunidad de tener ciertas unidades, ciertas características que nos permiten implementar de muy buena forma la parte de... solo déjenme ampliar aquí. De tener diferentes secciones dentro de OneNote. Tenemos la biblioteca de contenido, donde podemos subir diferentes materiales, el espacio de colaboración, donde podemos tener actividades que ellos puedan trabajar en conjunto, pero me voy a dedicar por el tiempo, sobre todo, esta parte de los profesores, donde podemos tener un plan de clase, que es para nosotros, y que me permiten, porque me tengo que jalar esto para acá. Ahí está, hoy sí. Y, por ejemplo, podemos tener esta clasecita de graficando cuadráticas. Precisamente he ocupado una simulación de FET para ejemplificar esto. Y tenemos precisamente una hoja donde podemos desarrollar dentro de OneNote las actividades que queremos de los docentes. Esta es la parte de la planificación de una clase, precisamente por indagación, donde se presentan las preguntas a discutir, pero esto es gracias a esta simulación que tenemos acá, ¿ok? Yo aquí en la simulación, OneNote me permite tener abierta, o si se fijan, la ventana. Yo puedo entrar a la simulación y de esta forma consultar a los estudiantes, por ejemplo, a ver, vamos a ver si hay algunos matemáticos por acá. Yo sé que sí, ahí he visto algunos. Si yo, por ejemplo, a la forma del vértice, le doy a H, le doy valores. ¿Qué pasará con la gráfica? A ver si me contesta. Vamos a hacer interactivo esto. A ver si me contestan en el chat y me dice, porque ahora sí no veo el chat, Samantha. ¿Qué pasaría si yo le incremento valores a H? Ahorita está en 0, ¿ok? Está en el origen. ¿Qué pasaría si yo incremento este valor? A ver. Todavía no tenemos respuestas. Ok. Espera.
Dice, Así el que punto vértice sube, dice Alberto bien, Orduño. vamos a ver, vamos a hacer el H, ¿verdad? Vamos a ver si yo incremento, pues se hace a la derecha. Y si yo disminuyo, o sea, le doy valores negativos, se va a la izquierda. ¿Ok? Bueno, esto es una pregunta que se hace cuando estamos en una actividad de indagación, precisamente. Entonces, ahora si yo regreso al origen, ¿qué pasará si K lo modifico? ¿Ok? Entonces, aquí sí sube, Alberto, sí. Sí sube porque la K es la coordenada en Y y el H es la coordenada en X. ¿Ok? Entonces, ven, esto es lo que se está viendo, lo que los estudiantes están viendo y por lo tanto lo que ellos logran percibir. Ahora, no se les olvidará ya cuando ellos lo hagan que si incrementan este punto de acá o disminuyen, pues bajará y este subirá. ¿Ok? Es una forma interactiva. Incluso esto, insisto, esto es una forma de organizar una clase de STEAM, pero precisamente esta simulación se les puede dar a los estudiantes para que ellos empiecen a descubrir qué es lo que están haciendo. Las simulaciones de FET, eso es lo que tienen, que los estudiantes por medio de la curiosidad, de la experimentación, ellos concluyan, ellos saquen conclusiones de base a lo que están viendo. Puse aquí otra simulación, la de movimiento de un proyectil, que es de las que más me gusta personalmente, porque me parece que tiene todos los elementos necesarios para poder explicar este movimiento para los físicos, los de ciencia que estén acá. Los invito a probarlo. En otra oportunidad, con mucho gusto, nos referimos solamente a FET y a la forma de implementarlo dentro del aula. Por ejemplo, en pues puedo hacer un lanzamiento, yo puedo elegir acá, disculpen lo pequeño, creo que no se ve. Se amplío un poquito más. Okay. Aquí podemos elegir qué es lo que quiero lanzar. Puedo lanzar un piano, por ejemplo. Y lo lanzo y ahí va el piano. ¿Ok? Créanme que todo lo que está acá no es un juego, es que está hecho por físicos, hecho por matemáticos y por lo tanto todo lo que sucede acá es una respuesta y es una simulación de un lanzamiento real de un piano. ¿Ok? Y puedo cambiar también a una calabaza y la lanzo y entonces el estudiante tendrá que ver qué pasa. ¿Por qué cae en el mismo lugar si la calabaza pesa lo mismo, perdón, pesa diferente a lo que pesa un piano? Todas estas preguntas son las que el estudiante puede ir respondiendo y de esta forma concluir él sus propios conocimientos, construir el conocimiento basándose en experimentación. ¿Ok? Bueno, ahora les comparto un... ¿Está? Sí. Listo, ahora solo quiero compartirles un proyecto que hicimos en un centro educativo. Se trabajó en equipo. Al principio fue precisamente investigación. Aquí no solo fue STEAM, sino que fue STEAM con H, con historia, con parte humanística, porque aquí en El Salvador existió el Puente de Oro, que fue una de las grandes edificaciones dentro del marco. Entonces ellos investigaron la parte de por qué se destruyó, tuvieron entrevistas con personas que estuvieron dentro del conflicto armado y ellos le dieron datos reales de lo que estaba pasando y construyeron de forma digital el puente. Si se fijan, aquí hemos usado GeoGebra para poder sacar las dimensiones del puente y luego lo pasaron, y aquí aplicamos ingeniería, hicieron uno que estaba construido y luego
hicieron otro que estaba destruido después de precisamente de la detonación que tuvieron. ¿Qué aprendieron acá? Bueno, ellos hicieron una presentación de los proyectos, entregaron un reporte, tenían una hipótesis, la refutaron porque al final de tanta entrevista y de todo lo que lograron ellos investigar, dijeron que la hipótesis no era esa, que estaba mal, y replantearon nuevamente una conclusión. Y definitivamente la aplicación de ellos, y créanme que disfrutaron mucho el proceso de crear, de investigar, de hacer. Habían unos que eran buenos para matemática, ellos se dedicaron a la parte de GeoGebra, otros eran buenos con las manos y las habilidades para armar un puente, otros eran buenos para investigar, para redactar, otros eran buenos para la tecnología y crear en 3D. Entonces cada quien tuvo su rol y pues esto es lo que se puede lograr si se implementa de buena manera Y bueno, no sé si hay alguna pregunta. Hasta aquí me quedo. Ese era lo que le tenía preparado. Con mucho gusto les comparto mis redes sociales. Quiero ver si las tengo por acá. No. A ver, por acá dicen que es muy interesante, que bueno. está excelente la presentación. La verdad es que sí, aquí lo estamos compartiendo en las redes sociales, tomando nota de todo lo que nos estás enseñando. Y es algo que puede ayudar muchísimo en la parte académica. Definitivamente es algo que nos puede ayudar mucho. Acá te dice también, gracias por ilustrarnos. Un gusto, maestro. Tus redes nos ibas a decir. Sí. Perdón que las tenía acá a la mano y se me fue. A ver, ¿dónde está? Acá. Bueno, cualquier duda, cualquier comentario, pues es bien recibido. Sí, José, es una herramienta muy buena, OneNote, para poder implementar y unir a FED, que es para mí uno de los mejores sitios de simulación, donde se pueden encontrar y también ocupar las herramientas de Microsoft en este aspecto, creo yo que nos da también un plus, ¿verdad? OneNote y FED es una gran combinación, así que es una muy buena recomendación para implementarlo. Y lo que me encantó aquí, si tienes tu micro apagado, Ernesto, lo que me encantó de este lado. Hablando, pero no soy. Sí, tiene su micrófono apagado, Ernesto, entonces yo no sé si está enojado. Ok, hoy sí creo que sí. Yo voy a hablar y no me hacían caso, dije, yo no me quieren dejar hablar. No, a mí me alegra que Claudia utilice OneNote, o sea, OneNote es una de las herramientas para educación, pero increíbles, o sea, bueno, nosotros, desde la parte técnica, digamos, todo el mundo utiliza OneNote para guardar todos sus historiales y todo, pero yo lo utilizaba mucho con los docentes y creábamos lo que son las aulas virtuales con ellos, enlazados a OneNote, y hacíamos, de hecho, que planificaran sus clases y llevaran sus notas en eso, y es una herramienta muy, 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 muy buena. Yo me acuerdo que antes había, Claudia, no sé si tú sabes, Microsoft tenía un sitio de STEM, no era Steam, porque todavía no estaba agregada la app, pero sí, ¿cómo se llama? Había un sitio de STEM. No sé si tú lo conociste. No, realmente sí sé que existe, pero no lo he usado, no voy a mentir. Ok, quiero ver si lo puedo poner, lo voy a buscar y a ver si me da tiempo para ponerlo por aquí. Bueno, mientras tanto que los demás puedan comentar. José, creo yo que... Por acá hay una manita, sí, José Orozco, adelante. Muchas felicidades por tu ponencia. Me encantó cómo explicas. Es la vez que me quedó más claro lo que es Steam. Porque siempre se ponen a hablar de esto y yo no me quedaba claro. Ahora sí me quedó súper claro. Por eso también me conecté. Cuando dices que hicieron el proyecto, ese proyecto, ¿sirve para evaluar también los alumnos o nada más hacen el proyecto y ya? No. En donde lo hicimos, se dedicó todo un bimestre para la creación de este proyecto.
se trabajaba dentro del aula, todo lo hicimos dentro del aula. Tal vez era cosa de ellos si querían hacerlo en su casa, si se reunían, ya era cosa de ellos. Pero nosotros como guías estuvimos con ellos desarrollando, por ejemplo, acompañándolos para hacer el modelo matemático. Teníamos a una guía que era solo de arte, que desarrollaba también esta parte del 3D. Teníamos a nuestro guía de historia que él los acompañó. Se consiguieron todas estas personas, llegaban a la institución a darles las charlas, entrevistas. Fue un proyecto completo y todo un bimestre se dedicó a este proyecto. Y por lo tanto sí tenía una nota sumativa. Entonces tenían una rúbrica para irlos evaluando o algo así. Sí. De cada área. Pero, por ejemplo, ¿cómo evalúa a los de matemáticas si, por ejemplo, yo digo, yo soy el experto en arte, que él se dedique a hacer matemáticas? Entonces, esa parte, ¿cómo se les evalúa? Esa parte así no me... Lo que pasa es que no sé cómo le hacen. En este proyecto, por ejemplo, todo el tema de parábolas, que era precisamente que se aplica en por el tipo de parábola que tenía, sí, ya se había dado en el bimestre anterior. Entonces ellos lo que tenían que hacer era aplicar precisamente los conocimientos que tenían. Aunque teníamos a una joven especialista en matemática, los demás no es que no supieran, era simplemente que quien manejaba de mejor forma desarrollaba incluso a la hora de la presentación del proyecto fue ella quien expuso la parte matemática, pero los demás no es que no supieran, simplemente es que ella era como la encargada. Otro era el encargado de la música. Se creó, por ejemplo, un soundtrack especial para presentar este proyecto. Ok, entonces es una asignatura especial. Yo lo vería como la cereza del pastel luego de todo el año, donde se logra poner esto, porque no recibieron matemática como tal ese bimestre, no recibieron historia como tal. La parte de matemática era crear el modelo matemático, pero solo ese bimestre. Ya. Ya, entonces es un complemento, es el plus que tienen ahí. Exacto. No es te dejo el proyecto de varias asignaturas y te voy a calificar todas las asignaturas y lo voy a dar un peso para cada asignatura. Exacto, son como integradoras. Te lo comento porque Ajá. a mí me meten en un dilema así porque me ponen uno que le llaman acá Proyecto Aula, que es muy parecido a esto de STEM, lo que acabo de ver, pero el problema es que quieren que yo les evalúe a todo un grupo de 60 alumnos, siendo que hay un grupo que está trabajando nada más en mi materia y quieren que yo le ponga la calificación a todo el grupo. Pero pues no puedo hacer eso, ¿no? Entonces ahorita que me dices esto, digo, bueno, ¿cómo lo están haciendo? Pues yo no he encontrado cómo hacer esto que me piden a mí, ¿no? Pero ya me queda muy claro lo que te comentas. Primero se trabaja todo y al final del ciclo dices, vamos a cerrar con este proyecto. Claro, lo vas desarrollando durante todo el periodo, pero ya al final dices, el proyecto es este. Exacto. Y entonces sí, pero ya no estás evaluando a los alumnos de matemáticas, de arte, de esto, sino ya estás evaluando su proyecto como tal. Exacto. Y sería esa desarrollo de habilidades blandas, ¿no? Que les digo que están mal llamadas porque no son habilidades blandas, son algo muy complejo de hacer, ¿no? Sí, son entonces, blandas yo no sé quién le puso el concepto, pero yo creo que muchísimas gracias por esclarecerme esto. No, gracias por el comentario, porque creo que también a veces queda un poquito como que en el aire cómo se evalúa un proyecto STEAM. Y precisamente es eso, es la integración de todo, que en nuestro país tenemos esto, las actividades integradoras, lamentablemente a veces solo se hace actividad integradora de matemáticas, de ciencias, cuando debería ser uno solo, pues. Nosotros, Claudia, hacíamos proyectos integradores. O sea, diseñábamos más o menos unos 2 o 3 proyectos integradores en el año, en donde era el conjunto de materias, ¿verdad? El proyecto abarcaba el conjunto de materias. Entonces, cada docente evaluaba, dependiendo del avance del proyecto, su área en particular. O sea, los alumnos en el proyecto iban por el lado de matemática, el profesor de matemáticas lo evaluaba. Luego pasaba a la parte de tecnología, el de tecnología evaluaba la parte de tecnología y al final se sacaba una nota del proyecto como tal y se agregaba a una calificación del alumno en particular, ¿verdad? Y es así como cada docente evaluaba las habilidades de su área a los alumnos, ¿verdad? Del aula que participaban en el proyecto. Así es. Bien, ahí les puse los links, Claudia, de las actividades de STEM
de Microsoft. Microsoft tiene un sitio de educación muy bueno. De hecho, hay mucho material con relación a eso. No es STEAM, pero sí es STEM. Y para los que estén interesados en el tema y puedan ver actividades integradoras también, ahí pueden haber. Y hay cursos que pueden hacer de este tipo de actividades. Nosotros los utilizamos mucho con los docentes. Sí, No la sé verdad qué. es que la verdad es que, bueno, aquí en El Salvador se está impulsando ahora porque es parte también de un plan estratégico por parte del Ministerio de Educación, impulsar las profesiones STEM y por lo tanto la educación STEM. Yo estoy, como hablamos con Ernesto al principio, estoy, por ejemplo, con Fusalmo, que impulsa esta parte de laboratorio STEM dentro de la parte de los centros educativos públicos. Porque a veces los privados tienen más recursos, pues, ¿verdad? Pero en la parte del sector público hay esta escasez y la implementación de esto definitivamente es muy necesaria para que haya lo que hablábamos al principio de los aspectos. Tiene que haber igualdad, tiene que haber equidad de oportunidades y por eso creo que STEAM es una forma de llegar y de ofrecer a todos una equidad en esta parte. Así que definitivamente cuando uno cae en STEAM ya no sale de ahí. Así que los invito a que implementemos esta educación, a que apostemos precisamente a que nuestros niños y niñas pueden tener una visión más amplia del mundo y eso lo puede dar STEAM, definitivamente. Ahora, yo tengo una pregunta, Claudia. Digamos, no con la visión de docente, sino que con la visión de padre de familia. ¿Cómo nosotros podemos apoyar ese tipo, o cómo podemos aplicar nosotros o apoyar ese tipo de metodologías con nuestros hijos? Yo creo es otra conferencia, ¿eh? Yo creo que debemos de ser los primeros. La educación STEAM no es nada más para las escuelas ni para el docente, es para la comunidad educativa como tal y por lo tanto para todos los integrantes de ella. Y los padres de familia y madres de familia debemos de ser los primeros en no limitarlos. Bueno, yo no sé ustedes, pero en mi caso, mis hijos han tenido una beta artística y creativa chiquitos. Una vez pasan de los 10 años, como que se les corta la creatividad y ya hacen lo que es que la seño me dijo que así lo hiciera. Es que, y entonces nos toca a nosotros fomentar esta parte también de que para mí una de las bases para que STEAM funcione es la creatividad. Por eso cuando entró arte, es simplemente darle el valor que requiere el arte dentro de toda esta parte de la tecnología, de la ciencia, de conocimiento del estilo que tiene que tener un diseño de ingeniería, por ejemplo, de las comunicaciones. Entonces, yo creo que el rol del padre y madre de familia es no cortar las alas, es seguir fomentando todas estas carreras, todas estas profesiones en nuestros hijos para que podamos ver realmente una vocación real dentro de nuestros hijos y que lamentablemente no podemos decir lo voy a poner en este instituto donde aquí hay STEAM. No, lamentablemente no podemos todavía, pero si en el instituto no, pues como padres de familia podemos formarnos también. Ahora la formación está con un simple clic de distancia, como dicen, y podemos acceder como padres de familia también a este tipo de educación. Muy bien. Bueno, como no hacen preguntas, yo sí las hago. Está muy bien, está muy bien. Es que una este es mi tema. Otra pregunta para fomentar aquí el debate y el diálogo. ¿Es una limitante el hecho de que, o pudo haber sido una limitante, o sigue siendo una limitante el hecho de que las clases no sean presenciales, sino virtuales para este tipo de educación? Uy, no. Personalmente, yo lo implemento más virtualmente que presencialmente. Claro, en presencialidad se destacan otras habilidades, pero yo soy muy virtual. Yo soy muy de clase virtual y, por ejemplo, los cursos, las clases virtuales, dependerá del docente. Yo diría, y con mucho cariño para nosotros los docentes, que el impedimento para que STEAM se logre dar es precisamente la formación como docentes, porque no tenemos que ser especialistas en ingeniería, en tecnología, en matemáticas, no necesita esto. Lo que necesita es ser un guía,
porque sí hay especialistas para cada área, pero no necesito saber yo de matemática para implementar STEAM. No, se puede hacer, claro, necesito saber las básicas, pues, ¿verdad? Pero creo yo que a nivel virtual, todo lo contrario, hay un mundo, presentaba yo las simulaciones de FET precisamente como una herramienta para implementar STEAM de una manera efectiva. Y creería yo que sería al contrario, pensar que en la presencialidad no vamos a retomar los recursos. Yo lo hablaba con un compañero, con un colega, volver a lo de antes, volver a la normalidad después de esto que hemos vivido de COVID, sin la virtualidad, sin la tecnología, como lo hemos logrado desarrollar los docentes, sería un error. Es todo lo contrario, es en la presencialidad retomar lo mejor de la virtualidad para ofrecérselos a los muchachos dentro del aula. Claro, 3 años de experiencia en esto para dejarlo tirar. Es como, digamos, lo que está sucediendo ahora. Bueno, es un debate también, es un fenómeno en el hecho de si los trabajos son, ¿cómo se llama? Home office o son presenciales. Cuando se ha demostrado realmente de que estando en la casa, a veces es mucho más eficiente en la gente, está mucho más contenta trabajando que llevándola a la oficina. Y lo que pasa es que a veces tendemos a siempre irnos hacia el lado de donde estábamos. Sí. Entonces, yo creo que en educación es igual, ¿verdad? A veces nos tenemos que arriesgar un poquito para poder aprender y poder enseñar de otra manera o de otras formas. Se necesita cierto liderazgo. Entonces... Definitivamente se necesita cierto liderazgo. Sí, bastante diría yo. Sí, y es que no es fácil. Entonces, ahorita lo que nos mostrabas es como muy sencillo, así de, esto era así aplicado. Entonces, son bases que a veces decimos, escuchamos el término, o en lo personal escuchaba el término, había quien los aplicaba de cierta manera, ciertas definiciones, pero ya cómo lo llevas a la práctica y vas de la mano con lo que vas hablando y cómo lo tienes que implementar, y el resultado que da ya a través de la tecnología definitivamente es muy diferente y ya es una base sólida para lo que sigue, ¿no? Porque al final del día esto es una base para otro tipo de avances que se pueden tener en la misma educación. Sí, yo creo que por eso también nos hemos quedado a medias, porque nos hemos quedado en algo bastante teórico acerca de la educación STEAM. Ok, hay que unir ciencia, pero ¿cómo? ¿Cómo se hace esto? Entonces, bueno, en otra oportunidad, con mucho gusto, por ejemplo, en el caso de FET, nos dan muchas herramientas para hacer clases enteras, para hacer actividades con los niños, para hacer retos, y definitivamente también Microsoft nos ofrece también la oportunidad de que la tecnología que tenemos la ocupemos en esta dirección. No, yo creo que si nosotros decimos, bueno, un formulario lo voy a hacer y servirá solo para la clase virtual porque pues no la tenemos, lo tenemos a los muchachos en vivo, pero eso se puede seguir aplicando también de forma presencial. Incluso se tiene que ver como una herramienta que nos beneficia a los docentes en cuestiones de tiempo, de planificación, como hablaba Ernesto, OneNote, para hacer una herramienta de planificación. Todo queda guardado ahí, todo queda ahí. ¿De qué mejor herramienta que andar escribiendo, tipeando, guardando? Realmente creo yo que toda la parte tecnológica, la parte de las competencias digitales que hemos desarrollado en estos 3 años ya, deben de seguir dando frutos y simplemente adecuarlas a la nueva educación que tendremos de aquí en adelante. Perfecto, pues muchas gracias. No, la verdad es que nos has iluminado, nos has dado unas bases extraordinarias para lo que sigue. Y lo que comentas de Microsoft para las escuelas es gratuito. Entonces, si son instituciones educativas a nivel, prácticamente en todos los países se está dando todo lo que son las herramientas de Microsoft 365 gratis para las escuelas, y ya nada más es saber aplicarlas. Exacto. Ahí nos toca a nosotros hacer nuestra tarea como docentes. Perfecto. Bien, no sé si hay alguna duda, si no voy a detener la grabación y ahorita nos tomamos nuestra foto, porque no hemos tomado foto.